Buenas, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien, espero que estén con muchas, pero muchas ganas de comenzar con esta tercer parte de miología de miembro inferior, que por suerte no tiene muchos músculos. No, mentira, tiene muchos músculos, pero vamos con todo, ¿eh? Vamos, no se bajonen. Vamos a hablar un poquito del peroneo largo, ¿sí? O el peroneo lateral largo. Es un músculo que se inserta proximalmente en la cabeza y los 2/3 superiores de la cara lateral del peroné, ¿sí? Desciende, se introduce en un canal, en el tarso del pie, y se va hacia la cara plantar del pie, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien específicamente. Ahí vemos la inserción, vemos que el músculo baja, ¿sí? Desciende, 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 hace una curvita, se mete en la planta del pie y se inserta allí en el primer cuneiforme y en la base de la cara plantar del primer metatarsiano. ¿Sí? ¿Cuál es la acción de este músculo? El músculo peroneo largo actúa sobre el pie y posibilita la extensión, ¿sí? O flexión plantar, que es lo mismo, la abducción y rotación lateral del pie. ¿Sí? Además, al arrastrar posterior y lateralmente la base del primer hueso metatarsiano, tiende a aumentar la concavidad de la bóveda plantar. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, gente. Vamos a retroceder, disculpen. Este músculo tiene una importancia clave en el mantenimiento de la bóveda plantar. ¿Sí? Cuando uno tiene alteraciones estáticas, ¿sí? De lo que es la pisada, o tiende a disminuir el arco del pie, podemos comenzar con tendinitis de estos músculos, ¿sí? El peroneo anterior, peroneo lateral largo. Son todos músculos que van al pie y lo que tienden a hacer es tratar de mantener la conformación de este arco, ¿sí? Cuando tenemos alteraciones en el arco del pie, ojo, ¿sí? Ustedes pueden empezar a tener o observar en pacientes, en alumnos, depende la profesión que ustedes tengan, pueden empezar a tener tendinitis de los músculos, ¿sí? Van al médico, le dicen tiene tendinitis del peroneo lateral largo. Van al kinesiólogo, al fisioterapeuta, el fisioterapeuta le trata el tendón, pero el tendón no tiene la culpa, ¿sí? El tendón está sufriendo porque la estática del pie no es la correcta, ¿sí? Para pensar, para que lo tengan en cuenta, que muchas veces lo que sufre no es la causa del dolor, ¿sí? Es la consecuencia. Entonces, la funcionalidad de este músculo es importantísima en mantener la bóveda plantar. Avanzamos, ya lo vimos, ya lo vimos. Y ya lo vimos. Ahí vemos el peroneo lateral largo, ¿sí? Y el peroneo corto. ¿Bien? Pregunta. Dijimos que el peroneo largo mantenía la bóveda plantar y por ende también tiene una implicancia en mantener el arco externo y el arco interno del pie. ¿Por qué? Porque se metía por debajo, ¿sí? Entonces sostenía todo. El peroneo corto, ¿qué función tiene? Más allá de las que ya estuvimos hablando, las funciones específicas del músculo. A nivel del arco del pie, ¿sí? Estos son datos, ¿sí? Más funcionales, ¿sí? No es 100% anatómico, porque en anatómico ustedes tienen que decir cuál es la función puntual del músculo. Pero ustedes tienen que entender más allá de la anatomía, ¿sí? ¿Para qué sirve este músculo aparte de mover el pie? Tiene una función dinámica en mantener el arco externo, ¿sí? Tenemos un arco interno y tenemos un arco externo en el pie, ¿sí? El arco externo está sostenido por estos dos músculos también, peroneo largo y peroneo corto. Bien, ténganlo en cuenta, nada más como datito. Continuamos. Vamos a hablar del músculo popliteo. Es un músculo cortito, ¿sí? Se inserta en la fosita ósea situada en el epicóndilo lateral del fémur, ¿sí? Ya lo habíamos visto en la parte de osteología, la fosita. Y termina en la cara posterior de la tibia. Habíamos dicho que había una línea, ¿sí? Del sóleo. Bueno, termina en la cara posterior de la tibia superior a la línea del músculo sóleo y sobre el labio superior de dicha línea, ¿sí? Estábamos en la línea del sóleo, en el labio superior tenemos la inserción del músculo popliteo. Bien, epicóndilo lateral del fémur, ¿sí? Y termina en la cara posterior de la tibia, ¿sí? Por encima de la línea del sóleo.
Bien. Impecable. ¿Cuál es la acción? Flexiona la pierna y le imprime un movimiento de rotación medial. ¿Sí? Tiene una acción de rotación medial de pierna. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar del músculo flexor largo de los dedos. ¿Sí? Es el músculo que va hacia todos los últimos 4 dedos del pie. A ver si está aquí. Perfecto. Parte medial del labio inferior de la línea del sóleo, de la tibia. ¿Sí? Tercio medio de la cara posterior de la tibia. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Parte medial del labio inferior. Esto es medial. ¿Sí? Esto es lateral. El peroné está hacia afuera y la tibia está hacia adentro. Entonces, esta es la línea del sóleo. Parte medial del labio inferior de la línea del sóleo de la tibia. ¿Sí? Tenemos todo aquí, la parte medial, la parte inferior de la línea del sóleo y tercio medio de la cara posterior de la tibia. Tercio medio de la cara posterior de la tibia. ¿Cuál es el tercio medio? Y separamos en 3. 1, 2, 3. La parte media es la que se inserta el músculo. ¿Bien? La inserción distal. Base de la falange distal de los dedos del pie. Base de la falange distal de los dedos del pie. ¿Sí? Perfecto. En este caso no tendría que estar este aquí. ¿Sí? O sea, abarca los últimos 4. ¿Cuál es la acción? Flexiona los dedos y extiende el pie sobre la pierna, desplaza los dedos y la planta del pie. ¿Sí? Es corregido por el tendón medialmente por el músculo cuadrado plantar, que ya lo vamos a ver, o cuadrado carnoso de Silvio. Bien, entonces, como dijimos recién, flexiona los dedos. Este tiene su flexor propio. ¿Sí? Extiende el pie sobre la pierna. ¿Sí? Hace una extensión o flexión plantar. Y desplaza los dedos y la planta del pie. Es corregido por el tendón medialmente por el músculo cuadrado plantar, como dijimos recién. Vamos a hablar de los lumbricales. ¿Sí? No los vamos a detallar muy descriptivamente, muy específicamente. La verdad que saber la inserción precisa de los lumbricales sirve para aprobar el examen, nada más. Después uno se olvida, por eso mismo el que necesite puntualmente la explicación de cómo se insertan estos musculitos, me lo pregunta personalmente por WhatsApp, digamos. ¿Sí? La inserción proximal. Se originan de los tendones del flexor largo de los dedos, el que estuvimos viendo recién. ¿Sí? Tan atrás como sus ángulos de separación. Justo cuando empieza a separarse los tendones para cada uno de los dedos, los últimos dedos, ahí empiezan a nacer estos musculitos. ¿Sí? Saliendo cada uno de ellos de los lados de los tendones adyacentes, excepto del primero, que se origina solo del borde medial del primer tendón. ¿Sí? El borde medial del primer tendón. La inserción distal. Cara medial de la base de la falange proximal, ahora lo vamos a ver, y en parte en el tendón correspondiente del músculo extensor por medio de una expansión tendinosa. ¿La acción cuál es? Flexiona la falange proximal y extiende las otras dos. Entonces, se origina de los tendones del flexor largo de los dedos, dijimos, flexor largo de los dedos, justo cuando empieza a separarse, ¿sí? En cada tendón correspondiente a cada uno de los 4 últimos dedos. Saliendo cada uno de ellos de los lados de 2 tendones adyacentes. Bien, aquí vemos el segundo, el tercero y el cuarto, que nace de tendones adyacentes, ¿sí? Como que comparte y se inserta aquí y aquí. Bien, salvo el primero, que sale solamente del borde medial, no tiene otro tendón adyacente aquí. ¿Sí? Y donde se va a insertar distalmente en la cara medial de la base de la falange proximal. ¿Sí? Cara medial, cara medial, cara medial y cara medial. ¿Cuál es la acción? Flexiona la falange proximal, esta falange proximal la flexiona y extiende las otras dos. ¿Sí? Fácil. Tendones adyacentes del segundo, tercer y cuarto lumbrical y el primero solamente de la cara medial. Bien, también tiene una expansión tendinosa para el músculo extensor, que se va hacia la parte dorsal. ¿Sí? Manda una expansión tendinosa y también sujeta el músculo extensor. Por eso mismo le posibilita flexionar esta articulación y extender estas dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso flexiona una y al tener esa expansión tendinosa que tracciona del tendón extensor,
extiende estas dos. ¿Sí? Sigamos. Músculo tibial posterior. El tibial posterior se inserta en los 2/3 superiores de la cara posterior de la tibia, parte lateral del labio inferior, de la línea del sóleo, ya la habíamos visto, la línea del sóleo, y la membrana interósea de la pierna. Inserción distal, escafoides tarsiano, ya lo vamos a ver detalladamente. Observen esto. Viene el músculo y se va por la parte interna del pie, ¿sí? ¿Qué función dinámica puede tener el tibial posterior? Y sí, sostener el arco interno, ¿sí? O sea, estamos viendo con los peroneos que sostenían el arco externo. Bueno, este es el que sostiene el arco interno, ¿sí? Impecable. Ahí vemos la inserción tibial, ¿sí? En los 2/3 superiores de la cara posterior de la tibia. Ahí lo vemos. Lo volvemos a ver. En la parte lateral del labio inferior de la línea del sóleo, ¿sí? Aquí abajo. Y membrana interósea, ¿sí? Entre ambos huesos tenemos una membrana. A nivel del pie, ¿dónde se inserta? Dijimos que iba por la parte interna, ¿sí? Se inserta en el escafoides, las 3 primeras cuñas, cuboides y los metatarsianos segundo, tercero y cuarto. ¿Bien? Una gran importancia en lo que respecta a mantener el arco interno en su posición. Ahí vemos cómo pasa, ahí vemos al músculo, ¿sí? Ahí tenemos las vainas sinoviales que evitan que este músculo friccione con la superficie ósea, ¿sí? Impecable. El músculo tiene una acción que es aductor, ¿sí? Y rotador del pie hacia adentro. Fácil. Aduce y rota interna, ¿sí? Más allá después de la función dinámica que estuvimos hablando, a nivel anatómico esta es la función. Pero la idea siempre es que ustedes... porque si estudiamos solamente músculo-acción, 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 realmente llega un momento que es todo lo mismo, ¿sí? Es muy mecánico. Si le empezamos a ver la utilidad que tienen estos músculos, realmente a uno le da más ganas de estudiar. Entonces, esa sería la forma correcta, ¿sí? Siempre tratar de buscarle esta funcionalidad a cada estructura anatómica. ¿Bien? Hablemos un poquito del flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Dijimos que el flexor de los dedos iba para los 4 últimos porque este tenía su propio flexor, ¿sí? ¿Cuál es la inserción proximal? 3/4 inferiores de la cara posterior del peroné. Cara posterior del peroné. Parte inferior del ligamento interóseo. Y la extremidad posterior de la segunda falange. Ahí lo vemos. 3/4 inferiores de la cara posterior del peroné. Ahí está la inserción. Y extremidad posterior de la segunda falange. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a este dedo. Impecable. ¿Cuál es la acción? Flexiona la falange distal del dedo gordo sobre la falange proximal. Dedo gordo solamente. Y esta sobre el primer metatarsiano. ¿Quedó claro? El flexor. Vamos a hablar del músculo sóleo. El músculo sóleo no es vía articular, es monoarticular, forma parte de lo que es el tríceps sural. ¿Sí? Luego vamos a ver también el gemelo, que estos dos músculos se fusionan en el tendón terminal y forman lo que es el tríceps sural. Pero primero vamos a ver al sóleo. El sóleo tiene un fascículo peróneo que se inserta en la cara posterior de la cabeza del peroné y un fascículo tibial que nace del labio inferior de la línea del sóleo. Al fin llegamos a este músculo que se inserta en la línea del sóleo. Ahí vemos, ¿sí? La línea del sóleo y el fascículo de la cara posterior del peroné. ¿Fácil? Es fácil. Y el gastrocnemio, le estaba diciendo que ambos conforman lo que es el tríceps sural. El gastrocnemio son los gemelos, son 2 vientres musculares. Tiene 2 cabezas. La cabeza medial se inserta en una depresión situada sobre el cóndilo medial del fémur
y en el tubérculo supracondilio medial. Ya lo habíamos visto en la parte de osteología. Y la cabeza lateral se inserta por medio de un fuerte tendón en una fosita situada posterior al epicóndilo lateral del fémur, superiormente a la fosita de inserción del músculo popliteo. También lo habíamos visto en osteología. Y en el tubérculo supracondilio lateral. Ahí los vemos. Ahí estarían los tubérculos supracondilios. ¿Sí? Que en esta imagen no se ve bien. Y a su vez también ahí vemos la fosita. ¿Bien? Perfecto. Ahí vemos lo que serían los tubérculos supracondilios. ¿Sí? Impecable. Músculo trícepsural, es lo que estábamos diciendo. Este más este, son dos músculos que se fusionan en el tendón terminal. ¿Sí? Dice, las fibras musculares de ambas cabezas forman una lámina tendinosa que se reúne con la lámina tendinosa terminal del músculo sóleo. ¿Sí? Estos dos se unen aquí abajo. ¿Sí? Y se insertan en la cara posterior del calcáneo. El músculo trícepsural produce la extensión y determina también la aducción y rotación medial del pie. Es también un músculo flexor de rodilla. Ahí vemos la cara posterior del calcáneo. ¿Sí? Ahí se va a insertar. La extensión del pie o flexión plantar. Esto es lo que producen la musculatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando se contraen ambas, realizan una flexión plantar o extensión de pie. Ahora bien, si hacemos esta extensión, ¿sí? O esta flexión plantar, sentados, con una flexión de rodilla, ¿qué músculo va a estar intensificándose en su acción? Y habíamos dicho que el sóleo era un músculo monoarticular, o sea, solamente atravesaba la articulación del tobillo, porque la otra inserción estaba en la línea del sóleo, en la tibia. Entonces, si el gemelo nosotros lo acortamos, digamos, hacemos una flexión de rodilla y flexión de tobillo, vamos a estar intensificando el accionar sobre el músculo sóleo. ¿Sí? A diferencia de cuando hacemos un ejercicio con pierna extendida, en donde se pone más en tensión el músculo gemelo o gastrocnemio. Flexionamos rodilla, disminuimos la tensión sobre el gemelo y el músculo monoarticular, que es el sóleo, va a estar intensificándose en su accionar. ¿Bien? El plantar delgado, ¿sí? Es un musculito muy finito, muy chiquitito y que trae muchas complicaciones muchas veces. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿cómo puede ser que este musculito tenga problemas? ¿Sí? Vienen personas con tendinitis del plantar delgado. ¿Sí? Así es. Se extiende desde el cóndilo lateral del fémur. ¿Sí? Ahí está medio rara esta inserción. Y la inserción distal en el borde medial del tendón del calcáneo. O sea, se fusiona también o está muy cercano a lo que es la inserción del tendón, el tendón del músculo tríceps sural en el calcáneo. ¿La acción cuál es? Es un débil auxiliar del músculo tríceps sural. Ahí lo vemos la inserción, ¿sí? Es la parte superior del cóndilo. Esta de ahí. Bien, acá estaba la inserción del músculo gemelo. Bueno, acá tenemos el plantar delgado. Y se inserta aquí. Acá se insertaba el tríceps sural, acá se inserta el plantar delgado. Chiquitito. Perfecto, gente. Vamos a hablar un poquito de los músculos del pie. Vamos a hablar del músculo extensor corto de los dedos, ¿sí? O músculo pedio. ¿Dónde se inserta el músculo pedio? En la cara superior del calcáneo, ¿sí? Acá por debajo de este músculo, la inserción del pedio, está el calcáneo, ¿sí? Se va a insertar en la cara superior. Y la inserción distal en el borde lateral del tendón del músculo extensor largo de los dedos, que se dirige a los dedos del segundo, tercero y cuarto dedo. ¿Sí? Extiende las falanges proximales y las inclina lateralmente. Cara superior del calcáneo. Aquí. ¿Sí? ¿Ven que se veía el calcáneo? El pedio estaba en esta dirección. Y acá tenemos la cara superior del calcáneo. Ahí estamos. ¿Queda claro? Impecable. Tengan en cuenta que solamente va el segundo, tercer y cuarto, digamos, tendón del músculo, de los tendones del músculo extensor común. ¿Sí? Segundo, tercero y cuarto. Y ahí tenemos el músculo pedio. ¿Bien?
El músculo extensor corto del dedo gordo. La inserción proximal en su origen se confunde con el músculo extensor corto de los dedos, constituyendo el elemento muscular más medial de la masa común de origen de ambos músculos. La inserción distal, ¿sí?, es en la base de la falange proximal de este dedo. Bien, ahí estamos viendo la imagen. Y ahí estamos viendo al extensor corto del dedo gordo, ¿sí? Es chiquitito y va solamente al dedo gordo. Bien. Impecable. Extensor corto del dedo, extensor corto de los dedos, ¿sí? El dedo gordo y de los otros dedos. Ahí tenemos en la base. Vamos a ver un poquito de los músculos interóseos. En esta imagen vemos que tenemos 3 interóseos plantares y 4 interóseos dorsales, ¿sí? Músculos interóseos plantares. Son 3. La inserción proximal. Siempre tengan en cuenta que, digamos, nos basamos como una línea media en el segundo rayo, ¿sí? El segundo rayo, que es el segundo metacarpiano, y todo lo que respecta a las falanges de este segundo rayo, ¿sí? Primera, segunda y tercera falange. La inserción proximal, los interóseos plantares, se encuentra en la base y cara medial de los metatarsianos tercero, cuarto y quinto. 3, 4 y 5, la base y cara medial. ¿Por qué? Porque mira hacia el segundo rayo. ¿Bien? Y la inserción distal, lados mediales de las bases de las falanges proximales de los dedos 3, 4 y 5. En la base de las falanges de los dedos 3, 4 y 5. ¿Sí? Aducen los dedos del segundo al cuarto, los juntan y flexionan las articulaciones metatarsofalancicas. ¿Sí? Flexionan y aducen, juntan. Y los interóseos dorsales, ¿sí?, tienen una inserción proximal, son 4, habíamos dicho. Cada uno se origina por 2 porciones de los lados de los metacarpianos adyacentes, ¿sí? O sea, tenemos metacarpianos adyacentes que se insertan en cada lado. Entonces, ¿tenemos 2 metatarsianos? Bueno, el interóseo dorsal se inserta en las caras contiguas, ¿sí?, adyacentes de ambos metacarpianos. Sus tendones se insertan en la base de las falanges proximales y en las expansiones digitales dorsales del aparato extensor, ¿sí? O sea, se va hacia adelante. El primer interóseo, ¿sí?, se inserta en la cara medial del segundo dedo, ¿sí? Cara medial del segundo dedo, ¿sí? Ahí lo vemos, la cara medial. ¿Por qué? Porque está sobre el rayo se encuentra, ¿sí? Entonces, eso sería medial. Los otros 3 interóseos pasan por las caras laterales del segundo, tercer y cuarto dedo. Entre las porciones de cada uno de los 3 músculos laterales hay un espacio angular por el que cruza al dorso del pie una arteria perforante, como un datito de color. ¿Quedó claro? ¿Sí? El primero solamente la cara medial y luego los otros 3 interóseos pasan a las caras laterales del segundo, del tercero y del cuarto. ¿Bien? ¿Cuál es la acción? Son abductores de los dedos. Músculo cuadrado plantar o flexor accesorio, o el cuadrado carnoso de Silvio. La inserción proximal, ¿sí?, es en la cara inferior del calcáneo. ¿Sí? Lo vamos a ver bien detalladamente. Y la inserción distal en el borde lateral, ¿sí?, borde lateral, esto es medial, esto es lateral, borde lateral, del tendón del músculo flexor largo de los dedos, a la altura de su división, ¿sí?, aquí se empieza a dividir, en 4 tendones terminales. O sea, corrige la desviación. ¿Por qué? Porque si no estaría este músculo, todos los dedos se empezarían a doblar, ¿sí?, estarían como orientados en un sentido más hacia afuera. Entonces este cuadrado carnoso corrige la desviación oblicua que tiene este tendón. Bien, entonces corrige la desviación que el músculo flexor largo de los dedos ocasionaría en el movimiento de flexión de los dedos debido a su oblicuidad. Bien, ahí tenemos la inserción a nivel del calcáneo, esta que está aquí abajo. Bien, importantísimo conocer esa función y esa inserción. El flexor corto de los dedos, ¿sí?, un músculo clave. Muchas veces las fascitis plantar, ¿sí?, traccionan tanto
digamos, de esta inserción que se inflama y nosotros tenemos una inflamación de la planta del pie. La inserción proximal en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, en la cara profunda de la aponeurosis plantar. ¿Vieron? Tiene un vínculo muy amplio con lo que es la aponeurosis plantar. Y luego se va a insertar distalmente en el borde lateral y medial de la cara inferior de la falange media. Bien. Flexiona la falange media de los 4 últimos dedos sobre la falange proximal y esta sobre el hueso metatarsiano correspondiente. Apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Exactamente, ¿sí? Cara profunda de la aponeurosis plantar. Y ahí vemos bordes lateral y medial de la cara inferior de la falange media de los 4 últimos dedos. ¿Sí? ¿Queda claro cómo es la inserción de este músculo? Impecable. Flexor corto del dedo gordo. Vamos a empezar a hablar bien de los musculitos más profundos del pie. ¿Cuál es la inserción proximal? Borde inferior de los huesos cuneiforme, intermedio y lateral. ¿Sí? Ahí tenemos el intermedio y el lateral. Hueso cuboides. Este es el primer cuneiforme, ¿sí? Este es el segundo, tercero o intermedio y lateral. El hueso cuboides y expansiones plantares del músculo tibial posterior. La inserción distal en el hueso sesamoideo medial, ¿sí? De la articulación metatarso-falángica del dedo gordo y hueso sesamoideo lateral, ¿sí? El medial y el lateral, medial y lateral. En la base de la falange proximal. Bien, entonces tiene esta dirección. Cuando va hacia adentro, hacia la parte interna, ¿sí? Se insertan los dos huesos sesamoideos. ¿Queda claro? Cuboides y cuneiformes. Músculo aductor del dedo gordo. Vamos a verlo. La cabeza oblicua tiene dos cabezas. La cabeza oblicua nace de la tuberosidad del hueso cuboides, del hueso cuneiforme lateral y de la base de los metatarsianos tercero y cuarto. Bien, ahí tenemos la cabeza oblicua. La cabeza transversa se origina en los ligamentos plantares, ¿sí? Donde estamos, ligamentos plantares de la articulación metatarsofalángica, ¿sí? Aquí. Tercera, cuarta y quinta. Hay unos ligamentos, ¿sí? Que unen todos estos metatarsianos. Entonces, esta inserción de la cabeza transversa se inserta aquí, ¿sí? En los ligamentos plantares. La inserción distal. El tendón de la cabeza oblicua se une al tendón de la cabeza lateral, ¿sí? Del músculo flexor corto del dedo gordo y se inserta con él en el hueso sesamoideo lateral y en la parte lateral de la base de la falange proximal, que sería este, ¿sí? El hueso sesamoideo lateral. Y vamos a ver la imagen del musculito como quedaría finalmente. ¿Bien? ¿Queda claro que tiene dos cabezas diferentes? Una cabeza oblicua y una cabeza transversa. ¿Bien? Impecable. ¿Cuál es la acción de este músculo? Mediante sus dos fascículos, este músculo actúa como flexor y aductor del dedo gordo. Vamos a hablar un poquito del músculo abductor del dedo gordo. Bien, vamos a especificar sus inserciones ya rápidamente. Inserción proximal. Apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Luego tenemos parte inferior del retináculo de los músculos flexores. ¿Sí? El retináculo es como una banda de tejido conectivo que evita que los tendones se salgan, ¿sí? Es decir, se suelten y se vayan para el costado. Entonces, lo que hace es contenerlo. Entonces, también se inserta en el retináculo de los músculos flexores y cara profunda de la aponeurosis plantar. ¿Sí? Esta es la aponeurosis plantar. También va a tener una inserción en la cara profunda. Inserción distal, hueso sesamoideo medial, ¿sí? Y en el lado medial de la base de la falange proximal del dedo gordo. El sesamoideo medial es este, ¿sí? No es este, es el lateral. Este es el medial, ¿sí? Perfecto. Y en la base de la falange proximal del dedo gordo. ¿Quedó claro? De este lado también. Este es el medial y esta es la base del lado medial del hueso. Perfecto. Bien, gente, ¿quedó claro? Ustedes fíjense
que al ser un abductor, ¿sí? Estamos aquí en el abductor del dedo gordo, se inserta en la parte medial, ¿sí? Por eso lo que genera es una abducción, ¿sí? Separa. ¿Queda claro? Entonces, estas inserciones tienen que estar acá. Pie es complicado, ¿sí? Pies son muy precisas las inserciones. Y bueno, hasta el mejor cazador se le escapa la liebre, dicen, ¿no? Vamos, sigamos. Ahí vemos la inserción, ¿sí? La inserción en el calcáneo, en la apófisis medial, la tuberosidad del calcáneo, ¿sí? Apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Músculo flexor corto del dedo gordo, de la vaina del músculo peroneo largo y de la base del quinto hueso metatarsiano. Ahí tenemos la base del quinto hueso metatarsiano. Se inserta mediante un tendón aplanado en la cara inferior de la base de la falange proximal del dedo pequeño y sobre el ligamento plantar de la articulación metatarsofalángicas. Bien, ahí vemos al musculito. Músculo oponente del dedo pequeño, ¿sí? La vaina del músculo peroneo largo. Habíamos dicho que el peroneo lateral largo iba por debajo, ¿sí? De la planta del pie. Y la inserción distal en el borde lateral del quinto hueso metatarsiano. La acción de este músculo es el oponente. El músculo oponente del dedo pequeño desplaza medialmente el quinto hueso metatarsiano. ¿Ok? ¿Queda claro? Lo lleva para adentro. Músculo abductor del dedo pequeño, ¿sí? Este es abductor, lo lleva para afuera, ¿sí? Hacia afuera, hacia externo. De la apófisis lateral de la tuberosidad calcánea y de la cara profunda de la aponeurosis plantar. Vamos a verlo. De la apófisis lateral, ¿sí? De la tuberosidad del calcáneo y de la cara profunda de la aponeurosis plantar, que ya la vimos, hacia la cara lateral de la base de la falange proximal del dedo pequeño. Bien, cara lateral, la acción es llevar para afuera el quinto dedo. Ahí lo vemos. Bueno, gente, ¿qué hacemos? ¿Corremos por acá? ¿Nos metemos en el castillo? ¿Corremos por acá y nos metemos para acá? Es así, pie tiene muchos detalles. En la práctica no se ve realmente estas inserciones, ¿sí? Considero que ningún profesional de la salud va a saber con precisión, tanta precisión estas inserciones. ¿Tienen que saberla? Sí, tienen que saberla. Más que nada cuando rinden un examen para estudiantes de medicina, kinesiología, estudiantes de la salud, de carreras de la salud. Así que, bueno, la idea es que esté claro. Igualmente, cualquier consulta, ya saben, se comunican con nosotros y estamos a su disposición, ¿sí? Gran abrazo para todos y éxitos. Chao, gente.